Causas Revueltas. Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo, cuestiónalo, coméntalo y síguenos. Hola, somos Causas Revueltas y hoy en nuestro capítulo hablaremos un poco respecto a esta transición post-estudios, puede ser post-universidad, instituto, colegio, lo que fuese, pero en esta etapa específica en la que uno ya tiene que hacerse responsable de sus propios, aparte de tus gastos, comenzar a hacerte un poco independiente y bueno, vamos a contar anécdotas, dar un poquito de cifras y ver qué nos da en este limbo de la vida, ¿no? En ese espacio en donde uno se da cuenta que ya es adulto. La vejez, amigos y amigas. Es cierto. Cuando ya nos convertimos en la población económicamente activa y Sí. somos parte de la PEA. Y es importante saber, por ejemplo, que tenemos la población económicamente activa, pero también tenemos la población en edad de trabajo, que en Perú se considera a partir de los 14 años, por ejemplo. 14 años. Un niño que todavía debería estar en el colegio, 14 años. Al menos hemos tenido la oportunidad de no pasar desde esa edad. ¿O se acuerdan que hacían a los 14 años? 14 años estaba pensando en... Sí. No sé, en mi La tarea. chibolada, en mi la tarea. chibolada. Bueno, en mi caso puntual, yo salí de mi casa a los 15 años, pero a estudiar, ¿no? Entonces Pero te sí, viniste a Lima, ¿no es cierto? pero al ser yo de provincia, sí hay personas que incluso de mucho menos edad ya trabajan, por ejemplo, cierto. en campo, ya hacen servicios y demás, ¿no? Entonces, de todas maneras, los valores que calcula el INEGI para estas estimaciones están en ese marco para hacer las estimaciones, pero nos vamos a centrar un poquito más de años, más o menos en el rango en torno a los 25 años. Cuando revisas incluso las tasas, si tú no te estás sintiendo un poco viejo, te vas a dar cuenta que está de los 25 para abajo y de los 25 a 44 años. Amigos, hemos cruzado esa O sea, línea. mínimo ponle un 25 a 35, pues no, pero no me enfoques en el 25 a 44 años. Es que Qué todavía horror. no estamos en ese límite, o al menos yo no me siento así. Ustedes se sienten adultas. Yo Aún no. Y esa Una es bebé. Y esa es una de las partes que creo que completa también esta etapa de este limbo de educación, crecimiento, adultez, vejez, lo que fuese. Es que hay varias cosas que hemos estado aprendiendo a la mala, ¿no? Por ejemplo, ¿quién te habla de SUNAT en el colegio? ¿Quién te dice Es que vas a tener que cierto. pagar impuestos? Y sobre ¿Qué todo... son los impuestos? Hasta ahorita no termino ni de entenderlos. Pago impuestos, pero no sé. Y ni siquiera te dicen cuánto tienes que pagar. Tú tienes que calcular cuánto tienes que Exacto. pagar. Claro, Y luego entonces... te avisan de que ya se venció lo que tenías que pagar, pero te enteras cuando ya se venció tu plazo. Y este es uno de los temas que de repente podría luego desarrollarse más en un punto específico, en un capítulo aparte, que es la SUNAT. educación financiera. No la SUNAT, pero la educación financiera puntualmente, de cómo en esta etapa nosotros deberíamos ser capaces de administrar lo poco o mucho que ganes, ¿no? Exacto. Y cómo Bueno, usarlo bien también. pero ya lo vamos a tocar. Claro. Primero que nada, volvamos a nuestro tema central de hoy. Exactamente. Entonces, vamos a centrarnos en la vida académica. ¿Qué habría un versus respecto antes, cuando yo estaba en la universidad, cuando estaba en el instituto o estaba en el colegio y ahora que ya trabajo? ¿Qué cosas han cambiado que ahora me hacen diferente en la vida académica? Bueno, ahora tienes un sueldo, ¿no? Ganamos dinero, pero también con eso viene más responsabilidades. Que antes, si te das cuenta, tal vez si has tenido el privilegio de que has solamente enfocado en tus estudios durante la universidad porque tus papás te apoyaban, y ahora que ya ganas un sueldo y tienes que retribuir de cierta forma, sientes esa diferencia. O al menos el cambio que se da, ¿no? En la universidad, al menos tenemos horarios flexibles, por llamarlos así. Teníamos huecos. Hay días que incluso yo me acuerdo que tenía en algún ciclo los lunes, toda la mañana vacío. Y podía despertarme o quedarme, o ir a la universidad, O bien no tarde. ir. O no ir No en ir. algunos casos. Pero, ¿qué pasa después? 8 de la mañana, tienes que marcar. Si llegas Oh, tarde, te ay. descuentan. De verdad, Es el, una- el control con los horarios laborales es otro tema aparte, chicos. Claro, y ahí cambias incluso tu rutina, ¿no? O sea, en cambio la disposición de tiempo, de la dedicación que le dabas a ciertas cosas y ahora tienes que enfocarte en otros, ¿no? Sí. El tema que todo el mundo dice, ay, cuando sea grande ganaré mi sueldo y haré con mi plata lo que me dé la gana. ¡Mentira! Falso, totalmente falso. Y algunos lo hacen, algunos sí lo hacen, Ujú. pero es porque tienen otros tipos de privilegios también. Claro, Diferentes. ahí hay diferentes enfoques, ¿no? Por ejemplo, está como mencionaba Dorothy, el hecho de la comparación del quien estudia y trabaja y quien solamente estudió y ahora realmente va a empezar a trabajar de lleno. Entonces, por ejemplo, yo justo les comentaba el otro día
que mi trámite 2, yo a los 18 años, después de sacar mi DNI ya era sacar el RUC, ni siquiera sabía lo que era un RUC. Entonces, hacer eso, por ejemplo, lo saqué sin saber, afiliarme inmediatamente a una AFP, por ejemplo, ni siquiera sabía qué AFP hacerlo. Identificarme, por ejemplo, si me voy a la ONP, si me voy a la AFP. Lean esto, amigos. Yo creo que es, si están empezando a trabajar, si están en este random momento en el que están en la decisión y viene si la son parte... independientes también, hay que pensar en el futuro. Es que en También. algún momento de sus vidas van a tener que enfrentar ese cambio, enfrentar este tipo de cuestiones que, vuelvo a decir, nadie en el colegio te lo dice. Nadie. Exacto. Y te topas con eso de frente. Y ¿Qué te sobre todo, enseñan en el colegio? Persona, familia, relaciones humanas. Y todos súper traumados ahorita. Tenemos que ir a terapia, de verdad. así es. Entonces, eso respecto de la comparación. También lo que, por ejemplo, a mí me chocaba era el tema de dejar a mis amigos o mi entorno que yo creía que era el más cercano. Yo creo que al menos la etapa en la que estás en la universidad, respecto a esta etapa de repente, o de estudios después del colegio, ¿no? Ujú. Formativos después del colegio, hace que te vincules más cercanamente a las personas, incluso fuera del colegio también, pero de repente con ellos compartes como Menos. intereses comunes, ¿no? Y entonces a estas personas las Yo vas creo a... que en el colegio es más forzoso. En la universidad es como que Él es tus amigos. exacto, es más tu decisión, porque son personas con las que tienes, digamos, intereses comunes porque tal vez están estudiando la misma carrera o decidieron la misma universidad, todo este grupo de personas. O De esto, cierta En el forma. colegio no, en el colegio tus papás te pusieron en ese colegio ya sea por diferentes motivos, conveniencia, estaba cerca del trabajo, tal vez tu papá estudió ahí y quiere que su hijo también estudie ahí, pero no es tu ¿Qué propia suele decisión. pasar? Claro. Sí, que suele pasar. En el caso de una de las crisis que también me gustaría al menos comentarles a todos, con las que yo me enfrenté Tranquilo, Pablo Llores. a esta cámara. a esta cámara o a esta de aquí. Pero es esta, de que no sé si se han dado cuenta, acababas la universidad o acabas un ciclo y tenías vacaciones. Pero después pasas a tener que trabajar todo un año si quieres tener vacaciones. Exactamente. Exacto. O sea, dependes de Y hay un horario condiciones laborales específico. que ni siquiera te dan vacaciones. Y tienes que trabajar todo el año. Claro. Y es una realidad que en nuestro país se Así vive es. muchísimo. No hay Con- estabilidad laboral. Y la gente que somos de provincia y que, por ejemplo, trabajamos en Lima o en la costa o en alguna ciudad lejana a tu casa, por ejemplo, es que tenías fijo que en tus vacaciones de la universidad o tus estudios viajabas a tu casa. Exacto. Ibas a visitar a tus papás, Fijo. pasaban las fiestas, pero ahora, y eso puedes viajar los días específicos de Navidad, por ejemplo. Si es que tienes vacaciones. En Yo no voy a tener diciembre, el Puede. Si es que este año, vienes ¿no? en diciembre puedes. Si no, no. Exacto. Entonces, esas cosas, por ejemplo, me parecen las más drásticas, pero creo que en otros capítulos podríamos ahondar puntos, así que síganos, escúchenos, para que ustedes se sientan identificados. Otra cosa puntual y que ya habíamos estado un poco ahondando también es el tema del sueldo, ¿no? Vamos a hablar un poco del sueldo en Perú, por ejemplo. El sueldo mínimo en Perú hasta mayo del 2022 más o menos era de 930 soles y ahorita ya está superándose alrededor de los 1025 soles. En teoría deberíamos estar alineándose a este sueldo mínimo, ¿no? Pero el sueldo promedio que plantea el INEI pues es de alrededor de 1500 soles. Para que vivas bien, digamos. El sueldo promedio. Entonces, no es necesariamente el que vivas bien o no vivas bien, sino es que los peruanos a nivel En nacional promedio están ganando eso. estamos ganando en Suficiente. ese rango, ¿no? Entonces, pero en Lima, ¿no? Que sería, digamos, donde está la tercera parte de la población, está más de los millones. 1600. Más de los 1600 soles. Entonces, El nos costo da... de vida también acá en Lima es muchísimo más elevado. La vida es más estresante, todo es más caro. Váyanse de Probablemente, Lima. Vámonos todos. No sé No qué va a haber hacemos agua acá. en un par de años. Sí. no, y con el costo de vida, incluso yo hubiera esperado un valor tal vez más alto, ¿no? Pero la diferencia no es mucha. Exactamente. Y de repente estos montos podrían ser muchos, bajos, altos, ya a criterio de cada persona y en función de sus gastos, pero démonos cuenta también que en esta etapa justamente es cuando nosotros podemos asumir ciertas responsabilidades que probablemente antes quienes sean nuestros padres apoderados o de repente que tengamos, no sé, una beca, ya lo tenía, ya nos ayudaba, ¿no? Pero ahora eres tú, a bailar con tu pañuelo. Exacto. ¿No? Como dicen. Es cierto. Y en algún momento ya les habrá tocado también esa primera llamada o la insistente llamada de señor, quiero una tarjeta de crédito. Y nadie te explica qué es una tarjeta de crédito. No. O cómo usarla. Y Cómo ahora usarlo. es como que tienes que crear, de verdad, yo sentí por ejemplo esta transición de cuando empecé a trabajar y ahora que te dicen, ya tienes que empezar a tener tu historial crediticio, tienes que generar tu historial crediticio para obtener algún préstamo, para comprarte una casa. Y fue súper chocante, no chocante diría yo, pero fue totalmente nuevo y algo en lo que usualmente no nos preparan para esto.
no nos dicen, no nos dan la suficiente información. Ni el colegio ni la universidad nos prepara para estos nuevos términos, para estos, digamos, nuevas cosas o experiencias que vamos a tener que vivir. Son cosas que pasan, información que nadie nos da, pero también, ¿cómo hemos aprendido nosotros? A la mala. A la mala. A la mala. Claro, y bueno, bueno, 100% de interés. pero lo chévere de ahora es que ahora existen esas plataformas, ¿no? Como este podcast y muchos otros que hablan ya de esos temas. O sea, si tú no tienes, antes de que no sé, preguntar ir al banco, incluso presencialmente. Exacto. Ahora, pues, todo está buscar un internet. video. Banca por internet. ¿Qué banca tarjetas me telefónica. recomiendan? No sé. Diferencia entre tal y tal cosa. Exacto. Ya sabes, una Signature, una Blue, no sé qué ahora hay tantas. Exacto, entonces que hay estas herramientas que puedes encontrar información. Ahora, antes era la falta de información tal vez, o la disposición de los canales de información. Ahora más bien hay mucha información y es saber escoger qué información de la que está. Y cuál es fidedigna también. Exacto. Porque hay que también hacer un buen filtro. Por eso Porque sigan hay este cada- podcast. Hay cada Acá hay página que de verdad te da cualquier cosa y te datos. puede confundir. Y si eres joven y no sabes y realmente estás buscando información, te pueden dar información errónea. Exacto, es algo que tratamos de difundir desde aquí. Conciencia crítica, evalúen, la información es libre. O como decía en una conferencia Elon Musk, la información que tenemos hoy en día es algo totalmente disruptivo y está al alcance de todos. Sí. Probablemente no necesitarías ni siquiera ir a la universidad, pero no es un consejo que damos. Si pueden, háganlo. Pero a lo que voy es, No, la la información es universidad no es libre. para todos Es que tampoco. la información es libre y tú puedes aprender por tu cuenta. Y en este caso, háganlo. Síganos también, porque vamos a Ay, darles pero algunos de- tips, pero ajá. siempre critiquen lo que vamos a hacer también. A mí me pasa que cuando quiero ver algún curso, esos cursos libres se me hacen más complicados. Ese es otro tema, creo que totalmente diferente. Volvamos a lo que estábamos conversando. Entonces, hablando un poco de esto también nos damos cuenta de que tenemos que tomar ya estas decisiones. Y lo importante, justo lo que estaba señalando también Dorothy en este tema de los historiales crediticios, también es pensar en dónde voy a vivir, ¿no? Vivía con mis papás y ahora tengo que vivir sola, solo, independizarme, buscar roomies, mudarme. Ahora también pienso en, como cuando estábamos estudiando, ¿no? Me mudo cerca de donde estudio y ahora me mudo cerca de donde trabajo porque hartos del sistema de transportes. Y también en pandemia ahora varias cosas se han vuelto virtual o híbridos. Entonces, Exacto. No, y no solo eso, sino antes, si has tenido la oportunidad hasta en la universidad o no sé, vivías con tus padres y hacer ese cambio. sí. Muchas Ay, veces es chocante. O al menos en Yo mi caso todavía que vivo con mis vivo... papás. No sé qué haría sin mi Sí, madre pues. y mi padre. No, en mi caso que también, como Karen, que vivimos desde temprana edad, por decirlo así, solos. Pero te llega el momento de que llegas a tu casa y Ujú. no hay nadie. Sí, y esos espacios también ya, por ejemplo, quienes hemos vivido solos, totalmente solos, también es, hacerte cargo de tu alimentación. Y ese era el otro punto que quería ver, ¿no? Tu alimentación, tu comida. Cuando estudiábamos o de repente en nuestros primeros años en los que tú sales, tenías a alguien que te decía, oh, hijito, tal cosa, Haz o esto, haz no te olvides de tal cosa, ¿no? O tenías un orden, como bien decíamos. Claro. Pero ahora tú tienes que ver si es que ese orden se va a respetar o no. Es que O sea, ya tienes, tú te no estás en almuerzas- esa libertad de cambiar tú las cosas y ver si lo cumples o no. Y ya, La típica Charlie, frase de cuando tenga mi refri lo llenaré de las cosas que me gustan y luego nada más tienes un pan, un queso podrido, un limón seco de hace años y luego tal vez un par de chelas. Es que pasa eso. Si tú no almuerzas, nadie te va a traer algo. Ujú. Tú tienes que ir por ello. Y es la etapa en la que muchas personas descuidan hasta su salud. Claro, y eso es lo que queríamos también ver. Y cuando estamos en estas Yo, etapas, chicos, cero identificada porque mi mamita todavía me llama. Para, ya comiste, hijita. no, pero también nos llaman nuestros papás, pero por ejemplo en el sentido de que tampoco, Haz tu así tupper, nosotros haz tu le digamos, tupper. mami, sí estoy bien, mami, no te vas a preocupar, pero en el Estamos bien, supuesto ojo, caso, estamos bien. pero en el supuesto caso de que no respetemos o digamos, puedo decir, estoy bien, pero puedo Claro. no haber desayunado. Claro, ¿no? no hay forma. En cambio que si, por ejemplo, vives con tus papás y estás en el día en tu casa, ellos van a darse cuenta si estás o no estás comiendo. Hay un pan que está ahí más de extra. No lo tocaste. Exacto. Es cierto. Ujú. Y así, y bueno, para cerrar también el tema de la salud, hay algo que también desde mi experiencia que me gustaría comentarles es, ¿alguna vez se han puesto a pensar si necesitan un seguro de salud? Otra de las grandes preguntas y llamadas que Sí. tenemos en nuestros celulares. Y muchas veces También. decimos Salud, eso, ya que no no lo se llama. necesitamos, soy joven todavía, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si Soy tienes joven alguna? y sano, decimos, pero en Por realidad
Bueno, yo, Tenemos por ejemplo, varios problemas. exacto, tenemos varios niveles de enfermedades, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que uno también tiene que asegurarse, hacerse, bueno, sus revisiones. En el caso de las mujeres, puntualmente, también anualmente todas nuestras revisiones, y no creo que tampoco debería descuidarse en el caso de hombres, pero en el caso puntual de las mujeres hay que hacernos nuestros chequeos anuales. También, o sea, yo he leído que en otros países como que a nivel anual todas las personas se hacen su chequeo médico de todo, se sacan sangre, se hacen pruebas, se hacen análisis, análisis de absolutamente todo, y es rutinario, de manera anual o cada 6 meses. Y es algo que tal vez nosotros podríamos aprender de otros países, porque acá no tenemos esa cultura preventiva, la cultura de prevención, de cuidar nuestra salud. Vamos al médico cuando nos sentimos mal, cuando ya no podemos más, cuando ya necesitamos medicina, pero no cuando identificamos tal vez o identificamos algo, por ejemplo, que tengo un dolor de cabeza que me viene cada semana. Se me va, pero regresa, y tal vez puede ser parte de algún problema un poco más profundo. Debiste ir antes del dolor de cabeza. Exacto. Tal vez pudiste haberlo prevenido. Tal vez pudiste haberlo prevenido. Sí, y estas cosas creo que nosotros las planteamos como para cuestionarnos de en esta etapa en la que estamos de repente comenzando a hacer nuestros pequeños chanchitos, ¿no? Con algunos propósitos. También ponerlo, sacar un poco y enfocarlo a salud, ¿no? Prioridades. ¿Cómo es cuando ustedes llegan a Año Nuevo? Vamos a hacer las 40.000 cábalas, los 40.000 colores de calzones y todo. Y entonces para el salud, dinero, amor y todo, ¿no? Pero entonces tus 12 uvas y todo, pero que al final, a lo largo del año, nada más estamos pensando en dinero. Cuando ¿sí? Muchas veces debimos haber separado, así como las cábalas, nuestro presupuesto todos los meses. Exactamente. Sí. Ustedes hacen eso, dividen, digamos, de su ingreso, uno destinado al ahorro. O sea, ya han separado sus gastos para ahorro, pero no para tipos de ahorro. Creo que aún no llego a ese nivel. He fallado. En algún momento sí la planteé, trato de seguir, pero a veces es difícil, porque imprevisto, siempre hay algo, y ahí vamos afinando ese tipo de herramientas, ¿no? Separar, como dices, emergencias, probablemente inversiones, qué sé yo, o el ahorro para estudiar quizás, o para el viaje que soñemos. Claro, y bueno, a mí sí me gustaría decir también, creo que es una etapa que a mí me costaba, que nos cuesta mucho, es el tema comparativo también, ¿no? Todos, como decía Dorothy, en algún momento hemos sido forzados a estudiar juntos, entonces cuando salimos todos de este bucle o esta burbuja educativa, salimos, nos insertamos en el mundo laboral y decimos, ay, ¿por qué? Mira, tal persona que como tú, de la misma edad, de las mismas oportunidades y bla, 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 está mejor, dicen, ¿no? Pero es muy importante acá, el mensaje es cada quien a su ritmo, cada quien bajo sus propias circunstancias, porque privilegios hay en todo nivel, social, económico, salud incluso, y todo. Y entonces el crecimiento debe ser personal. Cada uno tiene sus tiempos también. Y el problema es cuando a veces nos comparamos con los demás, pero cada uno tiene, como dices, diferentes tipos de privilegios. A una persona tal vez tiene algunas facilidades en otros aspectos, tú los tienes en otro, y obviamente el campo no está nivelado para todos. Exactamente. No significa que no se puede llegar a la misma meta, pero que cada uno tiene diferentes horizontes temporales, nada más. Justo eso es algo que nos gustaría resaltar. Un dato importante en el reporte que sacó INEI también respecto al tema de trabajo, era que, por ejemplo, en cuanto al crecimiento de personas que son empleadas actualmente, el que más ha crecido es las personas que tienen educación no universitaria, por ejemplo. Y los no universitarios han crecido respecto al 2020 al 2022, al primer trimestre de 2022, en un 84%, imagínense. Son 1.3 millones más de personas que han sido empleadas en este lapso de tiempo, que han tenido estas oportunidades. Entonces, la comparación respecto a que tu futuro es mejor a eso, en este lapso creo que surge y es totalmente normal, totalmente válido, no hay que aceptarlo, pero también darnos cuenta que cada quien crece a su ritmo y en funciones diferentes, ¿no? Aparte que estamos bombardeados todos los días por imágenes en redes sociales, que el amigo, que la amiga se fue de viaje, que se compró aquello, y cuando normalmente hay más historia detrás, igual que nosotros. Igual fotos de personas súper jóvenes que son súper exitosas, con cara esto, casa tal, viaje tal, y a veces es imposible no compararte y cuestionar por qué tú no has logrado eso, si tienen la misma edad o esta persona es tal vez un poco más joven. Y también, bueno, en mi opinión muy personal, esto también está muy relacionado al tema del positivismo tóxico, ¿no? Que, ay, tú puedes, todo lo que puedas se logra, o el pobre es pobre porque quiere, y cosas como esas que realmente pues no van, o no dan cabida, pero será de repente algo para discutir, que nos gustaría también saber de ustedes qué opinan respecto a esto, y que nos cuenten también qué otras dudas han surgido en este limbo, ¿no? Entonces, más o menos como haciendo un balance, me gustaría decirles, chicos, de repente, ¿qué frases ustedes dirían
respecto a esta etapa, a este limbo, tipo post-educación, rumbo al trabajo, rumbo a la independencia? ¿Qué serían 3 frases que podrían delimitarse o que definirían este proceso, este tiempo? Bueno, yo me quedo con una que puede ser partida en dos, ¿no? Uh-huh. Que sería la siguiente. No descuides tu salud física y mental, pero sigue esforzándote, porque si no te esfuerzas, nada vale. Uh-huh. Wow, qué profundo, Paul. ¿Qué voy a decir yo al costado de eso? Dime. Pero es lo que has vivido, Dorothy. No, o sea, no se me ocurre ahorita una que me definiría, pero sí es una frase que es muy común y que a todos la hemos escuchado y que considero que sería bueno que la cuestionemos. El pagar derecho de piso. Considero que está malísima y es algo que crecemos interiorizados, que ya sabemos que nos van a maltratar y que, digamos, estamos totalmente, o ya está totalmente normalizado y aceptado. Y no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente tenemos que hacerlo difícil para la nueva persona que viene, porque precisamente estamos luchando como sociedad, construir como género, nuevos, como comunidad, ¿no? Para que sea más sencillo para las siguientes generaciones. Entonces, yo cerraría con eso, cuestionaría eso también. Y sí, también para que nos comenten qué frases, qué cosas, qué están dichos, aludidas, ¿no? Exacto. Y qué deberíamos cambiar. Claro, a mí me gustaría también hablar un poco, ya que hemos hablado bastante de los sueldos, las condiciones laborales y demás, es el tema de la independencia, ¿no? En el caso de la independencia, a mí me parece que cuando hablamos de eso nos damos, para mí personalmente, realmente eres independiente cuando eres financieramente independiente, en mi parecer. Sin embargo, también creo, como bien señalaba Paul, es la forma de cuestionarse también un poco más respecto a la salud. El cuidado de tu salud tendría que ser tu prioridad, porque si tú estás bien, porque en algún punto en este momento también nosotros nos vamos a hacer responsables de nuestras familias, personales, grandes y demás, incluso de nuestros perrijos ya es una responsabilidad, por ejemplo. Exacto. Tenemos que estar nosotros en buen estado de salud para poder seguir trabajando, para seguir aportando, creciendo, generando emprendimientos o lo que fuese. Entonces tu prioridad debería ser eso, ¿no? Y la tercera, bueno, también el cansancio, la vejez ya viene, entonces soy presiestas antes de las fiestas, amigos. ¿No se dan cuenta? Ahora, de verdad, si tengo una mala noche o una amanecida, me toma como 3 días recuperarme, a diferencia que tal vez en la universidad, que podías ir de amanecida 2 o 3 días seguidos, sí, y ahora ya no se puede. No, al menos de verdad. Una fiesta y toda la semana está muerto. Lo pienso yo 1000 veces. Para quienes me escuchan, para sacrificar amigos, mi tiempo de sueño. Ustedes me han visto dormir. En el piso. En las fiestas de la universidad. No, mamá, es mentira. Tu mamá no va a ver ese capítulo. Bloqueada. Y bueno, eso, y estas son algunas cositas, algunos datos que querían que sepan, que se cuestionen, si se sienten identificados, si les ha gustado un poco el contenido, escúchennos, síganos, comenten, y gracias por escucharnos. Sí, también si tienen más preguntas, podemos o ayudar. O más ideas de lo que podemos respondiendo hablar, algunas de esas consultas. Ya hemos visto que podemos hablar sobre todo educación financiera, cómo empezar a dar ese cambio. Ahí lo seguimos y les agradecemos por seguirnos. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Chao.